Dante sintió la lamida de la cálida lengua de su madre el día que llegó al mundo entre suaves lamentos, que de inmediato fueron respondidos con cálidas caricias. Su hocico pequeño y torpe se prendió al lugar donde su madre le proveía el alimento, mientras ésta lo seguía acariciando con suavidad. Aprendió del mundo que lo rodeaba en la oscuridad, sintiendo olores, masticando algunas cosas, hasta que de pronto sus ojos se abrieron, siendo invadidos por una luz que poco le dejaba ver por momentos, hasta que se acostumbró al resplandor y notó que no estaba solo. Habían otros como él. Era un cachorro, uno más en una camada de 10 cachorros, pequeño y enclenque. Sus patitas tambaleaban al caminar en dirección de su madre, quien le llenaba de cariño y paz. Sus hermanos jugueteaban con él, y él hacía lo mismo. Los intentaba perseguir, no logrando en ocasiones más que tropezar con sus propias patitas y acabar de hocico en el suelo, sintiendo el embate del perseguido que ahora se convertía en su atacante. A veces, cuando eran muchos contra él, sentía aquellas manos humanas. Era el nombre que su madre le había dicho, rescatarlo y apretarlo con suavidad, consolándole. Perseguía la calidez de aquel cuerpo y escuchaba el latir del corazón dentro del pecho en el cual era acunado antes de regresar al lado de su madre. Dante comprendía en los relatos de su madre que un día él tendría a su humano, un amigo incondicional en el que él siempre podría confiar, al que nunca debía traicionar, y su mente se llenaba de miles de escenas que tenían que ver con los brazos de su amo, sus caricias y su voz. Cuando el tiempo llegó, sus hermanos se fueron marchando en brazos cariñosos, llenos de miles de sonrisas para ellos, y Dante los miraba partir con la esperanza en su alma de ser el próximo. Sin embargo, el tiempo pasó y ningunos brazos lo tomaron con amor. El cachorro se paseaba turbado alrededor de su madre. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué tengo que nadie me quiera amar? Las preguntas inundaban su pequeña mente, ajena a la realidad del mundo de los humanos. Un perrito blanco como él, con ojos rojos y una colita de punta negra, no cumplía con lo que ellos llamaban el ideal de la raza. Pero eso era cosa de humanos, no de perros. Así que Dante no daba con la razón de su rechazo. Una mañana su corazón saltó de alegría, pues al final alguien lo tomaba en brazos, llenándolo de felicidad. Dijo adiós a su madre, que le veía partir con tristeza. Sintió como lo dejaban en un asiento trasero y de inmediato saltó hacia el vidrio, viendo el paisaje cambiar a su alrededor hasta volverse un desolado paraje. Sintió como lo tomaban del cuello y lo lanzaban a la tierra con algo de crueldad. Había unos animales muy extraños a su alrededor, tan blancos como él, que emitían extraños sonidos que lo confundían. Trató de correr hacia los brazos que lo habían cargado, pero un golpe lo recibió. Retrocedió asustado y observó al que suponía sería su amo marcharse dejándolo a su suerte. Lo abandonaba. Aquel que se suponía era su mejor amigo lo abandonaba. Aquello debía ser una horrible pesadilla. Ahora eres un perro pastor. Se volteó asustado mirando a una de esas extrañas criaturas. Y aprenderás a cuidarnos si no quieres más golpes. Es mejor que comprendas a la primera. Oveja era el nombre de aquel animal que le habló, y el pequeño cachorro no tardó mucho en aprenderlo, acostumbrarse al campo, a la noche y a las estrellas, a la soledad que le esperaba lejos del contacto humano. Todas las noches miraba al cielo, recordando a su madre y a los brazos de su dueño que brevemente aquel día lo habían cargado. Las ovejas se convirtieron en su familia y los guardaba de los peligros celosamente, olvidándose de su propia seguridad por proteger la de ellas. Su rabo se movía con alegría cada vez que veía alguna ardilla pasar entre los árboles o una mariposa revolotear en la espesura. El tiempo pasó, los meses volaron, los años hicieron mella en él, convirtiéndole en un enorme perro, un celoso guardián y un poderoso aliado. Su cuerpo se cubrió de marcas producto de sus peleas con lobos y animales que amenazaban a sus adoradas ovejas, animales que para él constituían su familia. Pero el perro aprendería que el principal enemigo de su paz era el hombre.
el mismo que él con tanto esmero buscaba agradar, el que le había arrojado a aquel desolado campo, que destruyó sus vagas ilusiones de cachorro, aquel que nunca le dio un abrazo cariñoso, pero en quien confiaba ciegamente a pesar de todo, porque en su mente aún resonaban las palabras de su madre: confía en él y nunca lo traiciones. Y Dante lo hacía, a pesar de que olvidaban dejarle de comer, que nunca iba a verle, que llevaba ya 2 años en aquel desolado lugar. Una tarde, a finales de mayo, todo cambió. El ruido de una camioneta, un eco familiar que resonaba en su mente, llegó a sus oídos. Sus orejas se movieron buscando la dirección en que surgía, y sus ojos vieron el vehículo que aparecía, surgido de un vago lugar seguido de un camión. Corrió a lo largo de la cerca y lo vio. Reconoció a su amo al instante, pero de todas formas olfateó el aire, al tiempo que corría en el borde de la enorme cerca y delimitaba el terreno. Se detuvo frente a la entrada cerrada para saltar y ladrar con emoción. Al escuchar el silbido familiar de su amo, movió la cola acercándose a él para recibir un empujón y un golpe, por lo que se alejó dolido por aquello, mirándolo de lejos, escondiéndose entre las ovejas, su familia, de aquella crueldad que no comprendía cómo había despertado. Lo observó mientras se confundía con el pelo blanco del rebaño que consideraba su familia. Lo vio conversar con otro humano mientras señalaba las ovejas. Se tumbó en el prado moviendo las orejas y olfateando cada tanto, curioso y a la vez extrañado. Notó el enorme camión invadir la entrada y una extraña rampa descender del mismo. Dante estaba por acercarse de nuevo, y fue cuando lo vio. Un perro más pequeño que él, que descendía ladrando, rodeando a sus amadas ovejas, su familia, empujándola hacia aquel camión. Se puso de pie, alarmado, a punto de correr a defender a sus amadas ovejas, cuando su dueño se puso delante de él con aquella vara, haciéndolo retroceder e impidiéndole su labor. Escuchaba los gritos horrorizados de las ovejas al ser perseguidas, gritos de dolor de los que su nombre era repetido con desesperación. Miró a su amo, ese ser de 2 patas que nunca lo cuidó, que lo despreció y que solo lo maltrataba. Nosotros vemos bondad cuando nadie más la ve. Eso le decía a su madre, y en ese momento comprendió que lo que más amaba no era ese hombre frente a él. Abrió la mandíbula con ira para morder aquel bastón y destrozarlo, gruñendo a aquel hombre antes de correr y enfrascarse en batalla con el perro pastor que chillaba ante cada uno de sus mordidas derrotado. Estaba por desterrar al invasor cuando algo en la cabeza lo golpeó con violencia y lo hizo temblar. Antes de sentir otro golpe en el lomo, seguido por una lluvia interminable, gruñó, mordió, peleó, pero al final su pelaje blanco se tiñó de rojo, mientras miraba tendido en el suelo como aquel horrible humano se llevaba a su única familia lejos de él. El sonido del motor alejándose, la presencia de la soledad, mientras sus ojos rojos miraban el pasto, moviéndose lentamente a su alrededor. Un extraño frío invadía su cuerpo, la luz del sol dibujando sombras y unas ganas infinitas de llorar. Pero agotado como estaba, ni aquello podía hacer ya. Lanzó un gemido dolorido y respiró profundo. A pasos de aquel cuerpo blanco tendido en aquel desolado mar verde, unos ojos lo observaban con compasión. Los pasos resonaron en el campo mientras la cerca era evitada. Unas manos firmes y cariñosas se paseaban por el pelaje para cargar al animal y acomodarlo como podía en aquella vieja carreta, antes de hacer avanzar su caballo por aquel camino abandonado de la mano misma de Dios. Escuchó un ruido alrededor que le era extraño. Sus ojos se abrieron lentamente y su nariz aspiró el aire tratando de reconocer algún olor familiar, pero sin dar con ninguno. «Abuelito, es muy bonito», escuchó una voz e intentó mover las orejas para reconocerla. «Pobrecito, me alegra que lo rescataras». «No te acerques tanto, pequeña». La voz quebrada del anciano resonó. El hombre acarició la cabellera de la niña. «No sabemos si es un perro agresivo», advirtió cambiando el agua de Dante y cerrando la jaula en la que estaba. «¿Por qué el perrito sería malo?», preguntó la niña con inocencia. «Pues lo han traicionado». El anciano miró al perro blanco que se lamía las patas y se movía incómodo,
gimiendo cada tanto dolorido. La persona en la que confiaba lo ha lastimado. El pobre animal ha perdido su fe en la gente. Notó pues los ojos sumidos en tinieblas de la niña. Solo pudo ver crueldad del ser humano, y por más que sus ojos buscaron cosas buenas, solo encontraron una profunda melancolía acompañada de maldad. Los días pasaban lentamente en aquel extraño lugar. El pobre perro gruñía cuando le servían comida y se erizaba cuando notaba aquella mano extraña dándole agua. Por más que lo alimentaban, él no creería de nuevo en los seres humanos. Se lo decía y se lo repetía a sí mismo mientras comía. Un día levantó los ojos y se encontró con unos negros como la noche. «Hola, perrito», le dijeron con diversión. Gruñó molesto como única respuesta. «¡Qué enojón eres!». Notó la risa resonar de nuevo, por lo que movió las orejas con curiosidad, mientras notaba cómo le tendían una galleta entre los barrotes de la jaula, que ahora era su hogar. «Anda, te prometo que te gustará». Olisqueó el aire y percibió el exquisito olor, para luego morder y tirar de la galleta, para comérsela de golpe, sin dejar de mirar a la pequeña humana, quien le sonrió una vez más antes de alejarse, tanteando los alrededores para no golpearse con nada. Y así, despacito, aquella niña se empezó a acercar a él, corrigiendo los males que se habían alojado en su alma, borrando los rencores tan ajenos a él, aliviando las heridas de un pasado que aún estaban abiertas, curándolas, creando hermosas banditas hechas de cariño, recibiendo los leves y tímidos lengüetazos que le daban, luchando por aquel animal, diciéndole a su abuelo que le permitiera que sea su mascota una y otra vez, creyendo ciegamente en la luz que estaba escondida en el alma de ese lastimado perro, correspondiendo sin saber los sentimientos de lealtad y fe ciega que aquella alma desamparada prodigó toda su existencia. Con paciencia, firme y ganando espacio sin intentar imponerse, los dedos se colaban por los barrotes, esperando que el animal buscara solo el contacto, hasta que éste lo logró. Generó un vínculo entre ambos, mientras el cariño y la lealtad se acomodaban entre ellos con naturalidad, hasta que una tarde abrió la puerta de la jaula. Dante bajó las orejas al ver la puerta de su prisión abierta, sin desear abandonar aquella seguridad que le daba el reducido espacio. Levantó los ojos enfocando el infantil rostro y notando dos suaves palmadas, mientras la niña estaba de rodillas y con su cabeza, sin saberlo, inclinada en una dirección contraria a la que realmente se encontraba, y sin embargo seguía allí palmeando a la nada, extendiéndole los brazos. Salió de la jaula inseguro, dando pequeños y temblorosos pasos a pesar de su tamaño, con el rabo entre las piernas, para olisquear las manos delante de él y acercarse más hasta sentir algo que ya casi no recordaba, algo que había anhelado tantos años. Las pequeñas manos envolvieron su pelaje desordenado, se pasearon por su lomo lastimado, se estrecharon abrazándolo con fuerza. Lamió el rostro emocionado una y otra vez, provocando carcajadas descontroladas de la niña. «Dios mío, Virginia», dijo el anciano mirándola, «siempre consigues lo que quieres», agregó acercándose a ella y al enorme perro que no paraba de mover el rabo con alegría. «¿Y cómo le pondrás?», preguntó su abuelo. «Dante», dijo la niña sonriendo con alegría, tomando el rostro del perro para alejarlo del suyo. «Y seremos amigos toda la vida», susurró. Dante empezó entonces una nueva vida. Desarrolló un nuevo talento con la misma paciencia que Virginia le tuvo a él. Se convirtió en los ojos de su dueña, en quien guiaba sus pasos al lugar seguro, con calma, cuidándola siempre, siéndole leal, teniendo fe ciega en ella, como ella confiaba ciegamente en él, recibiendo miles de abrazos y una lluvia de caricias como nunca imaginó. Y una tarde tranquila, su corazón brilló con más fuerza que nunca, porque su dueña lo miraba, no con los ojos de su alma, sino con dos luceros que llevaba en el rostro. Se acercó dudoso, mientras ella le tendía la mano, segura de dónde estaba él. «Dante, qué lindo eres», le escuchó decir. «Tu pelo es muy hermoso. Y tus ojos». Lamió el rostro suavemente con alegría. «Dante, te puedo ver», escuchó que le decían. «Puedo ver
tu amor, agregó con suavidad. Como tuvo es el mío, finalizó. Dante ladró con fuerza mientras miraba una mariposa de alas azules revolotear cerca de su dueña con suavidad. La miró entretenido, recordando las mariposas que observaba en el prado donde una vez vivía. Ladró de nuevo a su dueña. Gracias, Virginia, por curar mi corazón, le dijo. Te agradezco por tener fe ciega en mí. No, Dante, gracias a ti, que a pesar del sufrimiento. La niña se detuvo y Dante sintió la mano de su ahora dueña pasar por sus orejas. Tuviste fe ciega en mí. Si te gusta nuestro contenido, recuerda darle like y suscribirte. También puedes encontrar todas nuestras redes sociales en los links que verás abajo. El pueblo enclavado en las montañas, empapadas de nieve que se deslizaba cada tanto por sus laderas, era un paraíso verde brillante, con campos fértiles y prósperos que el frío parecía no tocar. Pocos eran los que creían que realmente existía, la mayoría lo veía más como un sueño. Un pueblo encerrado en una fortaleza de hielos, vivo donde la vida no era posible, de plantas veraniegas, de árboles de frutos deliciosos, viviendo una eterna primavera. ¿Dónde estaba el secreto de esa abundancia? En la cima del más alto y cruel de los picos nevados, en aquel que las nubes nunca ocultaban, sobre el cual brillaba un enorme cristal que extendía los rayos del sol sobre aquel valle llenándolo de calor. Durante tanto tiempo que ya los pobladores actuales no lo recordaban, solo sabían que era aquel objeto el responsable de su abundancia. Del cristal dependía que su idílico hogar se mantuviera intacto, de la luz que irradiaba se sustentaba la vida, pero sucedió que una mañana de marzo el cristal no brilló. Venían viendo algo extraño en él. Estaba volviéndose opaco con el paso del tiempo. Sin embargo, nadie se molestó en ir a la cima, ya fuera por el miedo a la altura, al clima o simplemente porque pensaban que el cristal solo se curaría del mal que lo aquejaba. Pero aquella mañana de marzo notaron que no fue así, que su cristal parecía haber muerto y que con su muerte la destrucción y el dolor se cernirían sobre el pueblo. Ningún adulto movió un dedo. Ninguno alzó la mano, solo se miraban unos a otros confundidos, mientras sus mentes ideaban miles de soluciones para su predicamento. ¿Y si vamos y le sacamos brillo?, dijo un niño mirando a los sabios adultos. Creo que solo está un poco opaco. Todos se rieron del pequeño y lo sacaron de allí. Sin embargo, nadie más aportó otra idea y por tanto nadie actuó, y la aldea murió al volverse un campo nevado. El niño regresó muchísimos años después, hecho hombre, y subió a la cima de la montaña, donde el cristal era ya café y estaba cubierto de nieve. Sintió el frío en su cuerpo, pero a pesar de ello, pasó una frazada sobre la delicada superficie y allí, donde lo hizo, el cristal brilló. Es triste y corta esta historia. Muchos dirán que no aporta nada. Pero si ven a profundidad, verán que dice mucho. Habla sobre cuidar lo que amamos, lo que nos llena de luz y hace prósperos nuestros campos, lo que nos hace sonreír. Muchas veces nos olvidamos de su importancia, de que están allí. Es entonces cuando se vuelve opaco. Es en ese momento que debemos pensar como el niño. Quizás necesite que le saquemos brillo, que le demos atención, o que le regalemos una palabra de aliento. Si te gusta nuestro contenido, recuerda darle like y suscribirte. También puedes encontrar todas nuestras redes sociales en los links que verás abajo. Las estrellas resplandecían en un cielo negro y oscuro, bañando con su brillo a los humanos que las veían admirados desde la tierra. Y sin embargo, en aquella oscuridad nocturna, la luna alumbraba como un faro sus noches, sonriéndoles con cariño y centrando toda su atención en el pequeño planeta donde la vida daba sus primeros pasos.
Las pequeñas estrellas conversaban entre ellas y todas y cada una admiraba al poderoso sol que extendía su calor luciendo hermoso y gigantesco. El mismo sol que las saludaba a todas con elegancia y sin embargo, la más pequeña de aquellas estrellas solo miraba a la luna, a la misma luna que no reparaba siquiera en su existencia. Miraba su esmero por alumbrar el pequeño planeta en las noches, la miraba cuidar a la tierra, a esa luna pequeña, a la par del sol, poderoso y resplandeciente, la pequeña luna que mimaba aquel planeta vivo y creciente, y la empezó a amar por su dedicación, por su esfuerzo. La admiró por su persistencia y la miraba con emoción. «Eres una tonta», escuchó a una de sus hermanas decir una vez. «Ella no produce ni siquiera su propio brillo, es el sol quien se lo da». Miró a su hermana. Aquello que le había dicho no hizo más que hacer que su amor y admiración aumentaran más, pues la luna, que no poseía brillo, se esmeraba en reflejar el del sol para alumbrar las noches de los seres humanos. Pero mirar rara vez alcanza, y así la pequeña estrella, pasado el tiempo, claro, un tiempo diferente al de los humanos, pues el universo tiene su propio ritmo, se cansó de solo mirar a la luna. Como sus hermanas, que en la lejanía admiraban el sol, ella deseaba algo más. Ella soñaba, si es que las estrellas se atreven a soñar, con que la luna la mirara y al mismo tiempo le hablara. Que la mirada cariñosa, dedicada a la tierra, se posara en ella, la más insignificante de las estrellas. Su mente celestial empezó a generar mil ideas para lograr su propósito, ideas que meditaba a profundidad. ¿Y si se vestía de rojo?, pensó una vez. Seguro que ella la miraría. «Creerá que estás loca», le dijo una de sus hermanas con voz baja, al comentarle ella su idea. Y ciertamente tenía razón, así que la desechó en el acto, empezando a imaginar una nueva. «¿Y si canto muy fuerte?», negó ante la idea. Ella era muy tímida. Si no lograba hablarle, mucho menos cantarle. Pero podría intentar vestirse de tierra. Pero seguro el azul no le quedaría bien. De cualquier forma, ella brillaba mucho para vestirse de tierra. Así que pensaba, girando de un lugar a otro, mirando a su hermosa luna y de vez en cuando al imponente sol, porque aquel amo del sistema solar resplandecía. El sol resplandecía. Su eterno corazón dio un salto ante aquella revelación. Seguramente el poderoso sol sabría cómo lograr que la luna le mirara. Solo debía pedirle un consejo. Disculpe. Su voz era temblorosa y tímida, mientras sentía el calor del sol centrado en ella al prestarle atención. «Hola, pequeña». La voz profunda y poderosa la asustó un poco. Incluso estuvo a punto de cambiar de opinión, mientras escuchaba los susurros de sus hermanas a sus espaldas. «Es una atrevida», era la palabra que más sobresalía de ellos. Pues si bien era cierto que sus hermanas admiraban al sol, ninguna en toda su eternidad le había dirigido la palabra. A pesar de los saludos de éste, «Es un gusto saludarte», le hablaron con educación, lo que la hizo sentirse algo más tranquila. «Hola, señor Sol», dijo con más tranquilidad, mirándolo con detenimiento. Ya no se veía tan intimidante. «¿Cómo está usted?» «Oh, eso era algo que nunca me habían preguntado». Notó el color del sol cambiar a uno de gama más clara, quizás por la tristeza que en toda su eternidad nadie le hubiera formulado aquella pregunta. «Pues bien, ahora que tengo con quién conversar». Percibió el brillo aumentar en su dirección. «Pues es un gusto para mí conversar con usted, señor Sol». La pequeña estrella brilló con más fuerza para el sol, que se mostraba alegre, mientras ella le contaba mil historias y aventuras que le susurraban los cometas, o leyendas que a veces los ángeles les contaban a todas en la inmensidad y el silencio del universo. Y el sol la escuchaba con infinita atención y alegría. «Ya debo de estarle aburriendo, seguro. ¿Tiene mejores cosas que hacer? Es usted muy amable al dedicarme su tiempo. Supongo que todas estas historias ya las había escuchado». «En realidad no». La pequeña estrella brilló con sorpresa ante tal revelación. «Todos me miran, sin embargo nadie me habla», confesó disminuyendo su brillo el sol ante la tristeza que le embargaba. «Todos me admiran en la distancia, pero nadie se detiene a hablarme, a pesar de que los saludo.
simplemente sonríen y brillan en respuesta, sin dedicarme nunca un instante de su eternidad para hacer lo que tú has hecho, conversar conmigo. Todos dicen que soy grande, imponente y magnífico, y sin embargo yo me siento miserable, pobre y ridículo, porque brillo en soledad y en silencio, pues miro alrededor y todos tienen algo que yo no. ¿Y qué es eso?, le cuestionó con suavidad y curiosidad. Un amigo que les escuche, afirmó el sol, tomando un brillo casi apagado, como nunca aquella estrella vio. Sintió tristeza por aquel hermoso sol, pero brilló con orgullo y fortaleza delante de él. Creo, señor sol, que usted se equivoca, respondió a él con alegría, mientras sentía su curiosidad en 1000 rayos de calor que cambiaban de color delante de ella. Creo que usted y yo hemos conversado por mucho tiempo, afirmó con suavidad, y nos hemos sentido alegres. Dio un giro esparciendo su brillo en 1000 direcciones, y así que se podría decir que este es el inicio de nuestra amistad, y yo siempre le escucharé y le contaré 1000 historias. Y yo te escucharé a ti, dijo el sol con alegría, brillando como nunca y dándole un calor sorprendente al sistema solar, porque su corazón se sentía alegre y pleno como nunca. Seré tu amigo siempre. Muchas gracias, señor sol. La estrellita miró a sus hermanas, que a su vez la miraban sorprendidas. A mis hermanas les gustaría también ser amigas suyas, pero las estrellas somos muy tímidas, le comentó casi en secreto, y nos da mucho trabajo hablar con alguien a quien admiramos tanto como usted. La pequeña estrella dejó de mirar al sol y miró a la luna con tristeza. Es por eso que no han conversado con usted, y me temo que aunque les recomiende hacerlo, no lo harán. La estrellita opacó su brillo mientras pensaba y pensaba, hasta que resplandeció de golpe. Pero conozco un cometa que pasa por aquí seguido, y siempre me ha dicho que es usted uno de los soles más hermosos que ha visto. Y también le diré a los ángeles que mi amigo el sol es agradable, y verá que pronto hará más amigos. Me encantaría conocerlos a todos. El sol resplandeció con fuerza, pero tú siempre serás mi primera y mejor amiga. El sol miró a la pequeña estrella y luego a la luna, entretenida como siempre en mirar a los humanos, y rió divertido. Recuerda que eres mi amiga porque te has atrevido a hablarme. A veces una palabra es suficiente para cambiar el rumbo de la existencia de cualquier ser. Notó el brillo curioso de la estrella. Ahora, si quieres que Luna te mire, la estrellita se puso colorada de golpe, lo que hizo reír al sol con fuerza. Te has puesto más colorada que yo. No te rías, dijo entre avergonzada y molesta, ocultando su brillo al sol, que no paraba de reír. No seas malo. No lo soy, dejó escapar con suavidad. Muéstrale a la luna el brillo más hermoso que posees, y ella te mirará, le afirmó, como si aquello fuera lo más sencillo del mundo. ¿Mi brillo más hermoso? Lo miró meditando aquella frase, tratando de recordar cuál de sus brillos era el más hermoso. ¿Cuál es mi brillo más hermoso? Eso lo tendrás que descubrir tú misma. El sol le sonrió de nuevo a la estrellita, que se iba perdiendo en sus meditaciones, de a poco, mirándola feliz de tener por fin a su primera amiga. La estrella pensó y pensó, durante días humanos, cuál era su brillo más hermoso. Sus hermanas la miraban extrañadas, pues su brillo era opaco, y resplandecía de golpe, y luego se apagaba, al negar que ese fuera su mejor brillo. El sol simplemente sonreía, porque mientras conversaba con el cometa, que no paraba de hablar y que la estrellita le había presentado, le miraba entretenido. Finalmente sus hermanas, profundamente preocupadas, pidieron ayuda a un ángel. Estrellita, llamó el ángel con suavidad. Ahora no, estoy pensando. La respuesta de la estrella sorprendió a aquel ángel, pues las estrellas eran seres despreocupados y relajados, a los que rara vez un problema les perturbaba. Carraspeó un par de veces. Levantó una ceja con seriedad mirando a la estrella. Perdón, le escuchó decir, he sido maleducada. Un poquito, nada más. Le esbozó una cálida sonrisa llena de cariño. A ver, explícame, ¿qué es eso que tanto piensas? Quizás pueda ayudarte yo. La estrellita miró al ángel pensando el por qué ella no podía tener una voz suave como una canción, idéntica a la de aquel ángel.
Quizás si ella tenía una voz así, se atrevería a hablarle a la luna. Es que no puedo dar con mi brillo más hermoso, le afirmó sin confesar la razón por la que lo deseaba. ¿Con qué era eso? El ángel movió sus alas con curiosidad. ¿Y por qué quieres encontrar tu brillo más hermoso? Notó a la estrellita ponerse colorada de golpe. Es que deseo que alguien me mire, afirmó suavemente. El ángel la dio la cabeza y miró al sol. Según sabía él, por boca de sus compañeros alados, Estrellita y Sol eran amigos, y ella contaba con toda su atención. Así que descartó a Sol. Miró al cometa que conversaba con él, y sabía que tampoco era cometa, por quien Estrellita deseaba ser vista. Miró al resto de las estrellas y negó. Así que miró a los planetas y finalmente de nuevo a Estrellita, siguiendo la dirección en la que ésta miraba fijamente, contemplando. Ya veo, fue lo único que dijo antes de sentarse en el aire meditando. Él también, mientras las hermanas de Estrellita lo observaban. Miren, lo ha contagiado, dijo una de ellas mirando al ángel con la misma expresión de profunda meditación de su hermana. Démoslos por perdidos a los dos, suspiraron todas con resignación y llegaron al común acuerdo que en algún momento se les pasaría a ambos aquello, así que volvieron cada una a sus asuntos. El ángel giraba, poniéndose de cabeza, agitando sus alas, rascándose el cabello, cambiando sus piernas de posición y mirando a Estrellita una y otra vez, recordando todos los brillos que poseía, tratando de dar con el más hermoso, hasta que desordenó su cabello por completo para pasarse las manos sobre él. Un arcángel dice que cuando haz lo mejor de ti, seguro consigues lo que deseas. Así que te diré esto. La estrella lo miró con atención sorprendida. ¡Brilla! Brilla con todas tus fuerzas, con todo lo que sientas, deseando que te mire, y no te rindas. Y al final, Luna te mirará. Infló el pecho con orgullo. ¡Nunca te rindas! Agitó sus alas con fuerza antes de perderse volando. Brillar con todas mis fuerzas, se repitió la estrella mentalmente, mientras acumulaba toda su energía, hasta que la dejó salir de golpe, provocando la sorpresa de sus hermanas ante el brillo que mantenía con insistencia. Incluso Sol y Cometa la miraron sorprendidos por su resplandor. Pero Luna no volteó a mirarla para nada. Mas la estrellita no se decepcionó en ningún momento, y continuó brillando con la misma fuerza durante muchos días. Tantos que hasta se le olvidó contarlos deseando que Luna la mirara, aunque fuera un ratito. «Te apagarás», le dijo una de sus hermanas con preocupación, pero ella negó antes de brillar aún más. Sol la miraba con interés en la distancia y sonreía con tranquilidad ante la persistencia de su amiga, a un lado del ángel que afirmaba con orgullo por la intensidad con la que Estrellita brillaba, dándole ánimos en silencio, dejando al tiempo pasar mientras ambos la observaban. «Eres una tonta», la estrellita escuchó la voz de una de sus hermanas. «No te va a mirar jamás», le afirmó. «Piensa, tonta, si ella no venía al sol, que es enorme y brilla 1000 veces más que tú». Estrellita se turbó disminuyendo su brillo. «Sol es grande y hermoso y no lo mira, solo mira a la tierra, menos te va a mirar a ti, una simple estrella, que encima eres la más insignificante de todas nosotras». Y Estrellita sintió la duda y el dolor apoderarse de su corazón, y su brillo, que era alto y hermoso, empezó a apagarse de pronto hasta apenas ser visible. El sol miró a su amiga, que apenas se distinguía en la vastedad del universo, algo preocupado, pero negándose a intervenir en aquello, esperando de nuevo pacientemente. Estrellita lloró en silencio su tristeza, a sabiendas de que su hermana tenía razón. La luna nunca le miraría y ella solo deseaba desaparecer y fundirse en la oscuridad que le rodeaba. «¿Te sientes mal?», escuché una voz extraña y profunda, pero suave, y miró en todas direcciones buscándola, sin encontrar a ninguna de sus hermanas mirándola. «Estoy aquí». Se volteó despacio y casi con temor. «Hola», la escuchó decir suavemente y se quedó sin habla. Luna la estaba mirando, y no solo la miraba,
Le estaba hablando. Estuvo a punto de gritar y juraba que se había quedado muda. Es más, seguro que nunca aprendió a hablar. Disculpa, ¿te sientes mal? Escuchó la pregunta y negó rápidamente, mientras miraba a Luna con detenimiento. Era realmente hermosa. Estoy bien. Dejó salir y se reprendió mentalmente por la voz quebrada y nerviosa que había dejado escapar. No me pasa nada, afirmó carraspeando un poco, con el afán de escucharse segura. Es que ya casi no brillas. Estrellita la miró sorprendida. Hace unos días brillabas muchísimo. Luna se estaba empezando a poner roja ante los ojos sorprendidos de Estrellita. Y de pronto dejaste de hacerlo y me preocupa. ¿Te preocupaste? Luna afirmó rojísima. Creí que no sabías que existía. No, si yo siempre te miro. La Luna soltó un gritito ahogado al darse cuenta de sus palabras. Se giró dándole la espalda a Estrellita, que resplandecía de golpe con un brillo extraño y hermoso. Es que eres una estrellita diferente. Siempre lo has sido, escuchó decir a la Luna. Siempre te esfuerzas por brillar, a pesar de ser la menor de tus hermanas. ¿Y eres amiga de mi amigo el Sol?, admitió ella. Gracias a ti me empezó a hablar el otro día, y es muy agradable. Él me dijo que a veces una sola palabra basta para cambiar el rumbo de la existencia. Estrellita guardó silencio mirando a la Luna, dándose cuenta de lo tonta que había sido. Estaba tan ocupada buscando mil formas para lograr que Luna la viera, que nunca reparó en que Luna observaba también en silencio y en la distancia, que ella no necesitaba brillar como el sol o tener una voz melodiosa como el ángel. Le bastó con ser ella misma todo este tiempo para que Luna la mirara, y ella no lo había notado. «Yo te amo, Luna», le dijo con seguridad. «Creo que eres maravillosa, porque siempre cuidas de todos y tomas el brillo del sol para alumbrar las noches de los habitantes de la tierra». «Y yo te amo a ti», le dijo la Luna divertida, ya menos colorada, «porque eres una estrellita segura y persistente, porque brillas con fuerza y me haces desear brillar como tú, porque tu corazón brilla con tanta intensidad que eres capaz de mostrárselo a todos, y eso en verdad es único». Estrellita miró a Luna sorprendida. Acababa de comprender las palabras del sol sobre mostrar su brillo más hermoso, y dio un giro con un grito emocionado, brillando con fuerza mientras Luna reía divertida, y sus hermanas la miraban sorprendida, pues había logrado su cometido de que Luna la mirara, y no solo eso, sino que al lograrlo también se supo amada. Cuentan los humanos que desde entonces, en algunas noches, hay una estrella que brilla con fuerza junto a la Luna, y que a veces su brillo es tan fuerte que es posible verla a su lado, acompañándola siempre en la que una vez fue su eterna soledad. Si te gusta nuestro contenido, recuerda darle like y suscribirte. También puedes encontrar todas nuestras redes sociales en los links que verás abajo. Las patitas de Rocco resonaban por la madera del enorme establo, rápidas, presurosas y vivaces. Corría a todo lo que le daban para ver si era verdad el rumor que contaban las gallinas y murmuraban los cerdos. Sus bigotes se movían de arriba abajo, de izquierda a derecha, y sus orejas giraban en todas direcciones, mientras daba un salto extenso para un ratón, resonando levemente al tocar la madera de nuevo. Los rayos del sol se filtraban juguetones por las rendijas del establo, rebotando en el heno y dándole su color, haciéndolo resplandecer con suavidad. Finalmente llegó a su destino, el lugar de descanso de las vacas. Las interminables manchas negras con blanco se dibujaron ante sus ojos. Las vacas mugían, saludándole al pasar, mientras él continuaba su camino hasta el fondo del establo. Brincó sobre una paca de heno, un viejo madero, y se sostuvo con fuerza para asomarse curioso y mirar a aquella extraña vaca. Abrió la boca grande, se limpió los bigotes con las patas delanteras, se sujetó las orejas con fuerza sorprendido. Era la vaca más pequeña que había visto, y encima no era blanca, con negro como las demás. No, aquella vaca
era café con blanco. Era el animal más raro del mundo, porque era una verdad universal que todo ratón bien educado y estudioso sabía que las vacas lecheras eran blancas con negro. Todas las vacas lecheras de esta granja, desde la época de su abuela, eran blancas con negro. Rocco saltó para estar más cerca de ella y la miró con interés. Observó los cuernos pequeñitos, el hocico rosa suave y las manchas cafés sobre el pelaje blanco. Parecía una vaca sin duda, desde las pezuñas a los cuernos. Lo raro eran esas manchas. Se lanzó al suelo con rapidez para mirarla más cerca aún. Entonces notó que también lo miraba. «Hola», le dijo la pequeña vaca para su sorpresa. «¡Hola!», respondió de forma seria, imitando una voz profunda heredada de su abuelo Pablo Ratón. «Eres una vaca rara». La miró moviéndose un poco de izquierda a derecha. «¿Rara? ¿Por qué?». La pequeña la dio la cabeza, agitando la cola como espantando una inexistente mosca. «Tienes manchas cafés», dijo serio y preocupado. «Las vacas normales tienen manchas negras con blanco», afirmó. Y entonces una idea iluminó su mente como un rayo en la noche. «¡Das leche con chocolate!», levantó las patitas delanteras frotándoselas con emoción. «El que yo tenga manchas cafés no quiere decir nada, solo soy diferente». La vaquita reclamó con un fuerte mugido, mientras sus patas se movían con nerviosismo. «Las otras vacas tienen manchas negras con blanco, y no por eso dan café con leche», dijo seria. «Tienes razón». Rocco se rascó su pequeña cabeza con suavidad, mientras sus ojitos negros y bicolor la enfocaban. «Pero, ¿y qué tal que des leche con chocolate? Eso sería delicioso». Se rascó la cabeza con las patas traseras, ladeándola levemente y haciéndose de lado al hacerlo. «No es así. Igual no importa. Yo nunca he dado leche». Las patas azotaron con fuerza el piso, mientras un gesto preocupado se formaba en la cara de la vaca. «Yo debería dar leche, pero nunca lo he hecho». «Es que eres pequeñita», aseveró Rocco, «y seguro darás leche con chocolate. Por eso te tardas», bostezó mientras sus bigotes se movían con suavidad. «Yo no digo que tú recojas nieve por ser un ratón blanco». La vaquita bajó su hocico, enfocando a Rocco, que se irguió sobre sus patitas traseras y se echó para atrás. Un ratón blanco con ojos bicolor y un pañuelito rojo sobre el cuello. Elevó su hocico de nuevo, riéndose de forma divertida. «Yo creo que me veo elegante con mi pañuelo». Ella me lo puso, además. Se movió indignado, acomodándose la telita sobre el cuello. «Da igual. Vengo de un largo linaje de ratones y te diré que soy considerado muy guapo entre los míos». Se limpió los bigotes con molestia. «De todas maneras, estamos hablando de ti». La vaquita lo miró antes de mugirle con fuerza y continuar comiendo mientras el pequeño ratón se paseaba de izquierda a derecha, una y otra vez, con suma preocupación, deteniéndose cada tanto a limpiar sus bigotes y tirar de sus orejas para volver a caminar. «¿Qué haces?», escuchó que le cuestionaban. «¡Pienso! Déjame pensar». Y así continuó por interminables minutos, con aquel ir y venir constante, negando con la cabeza alguna idea que le llegaba a ella por momentos, o moviendo las patitas delanteras como espantándola, para retomar en el acto otra más. Unos ojitos cafés curiosos le miraban cada tanto, mientras un leve mugido escapaba resonando en el espacio de su corral, antes de respirar con pesadez y seguir comiendo. De pronto, las patitas se detuvieron para dar un salto a la madera, y de allí empezar a correr sin decir nada hasta el final del establo de las vacas y terminar con la más vieja de todas ellas, que le miró extrañada. «¿Dónde crecen las mejores hierbas para crear tu leche?», cuestionó. La enorme vaca lo miró antes de mirar al exterior. «En el campo del gran roble, más allá de la seguridad de la casa, en los dominios del gran perro y el gato del vecino», dejó escapar con voz oscura, «llenos de 1000 peligros para un pequeño ratón como tú, Rocco». Los ojos bicolores brillaron con suavidad y el pequeño pecho se infló mientras se acomodaba el pañuelito y respiraba profundamente mirando al exterior.
Nada me detendrá en mi labor, afirmó con seguridad. Iré por esa hierba y ayudaré a la vaquita que dé leche con chocolate. ¿Qué dices, pequeño? La vaca emitió una risa entre mugidos. Las vacas no damos leche con chocolate. ¡Ella sí! Los ojitos brillaron con suavidad. Porque yo sé que es especial, pues no me temió como todas cuando me vio. La vaca vio los cuartos traseros que se alejaban en dirección a lo desconocido. Cualquiera de ellas podía ayudar a la nueva recién llegada. ¿Pero para qué? Después de todo, era solo una desconocida. En la mente de Rocco, la palabra desconocida no existía. Y no era porque él fuera un héroe ratón, no, para nada. Simplemente quería devolver la gentileza de la pequeña vaquita, que le había hablado sin reparos. Había discutido con él como si le conociera de toda la vida. Además, su pequeña mente ratonil pensaba que si tenía la capacidad de ayudar, ¿por qué no habría de hacerlo? Así pues, con un heroísmo que desconocía que vivía en él, se lanzó a lo desconocido, sin temor y con rapidez, tras de aquello que sería de gran ayuda, a la que en su corazón consideraba una nueva amiga. Corrió más allá de la seguridad que le daban la sombra de los maderos y la cercanía de la casa y los establos. Se mezcló con el pasto, tratando de ocultarse en él. Algunas sombras le causaban sobresalto al ser desconocidas a sus ojos. Pegó su cuerpecito más a la tierra, ensuciando su pelaje blanco. Sentía su pequeño corazón golpear en su pecho con fuerza, y cada pequeño paso que daba se volvía más inseguro. Sin embargo, seguía adelante con coraje, firme en su decisión de ayudar. Una sombra extraña se irguió sobre él y se pegó más al suelo. No sentía que pudiera correr. Todas sus patitas le temblaban. Las sentía débiles, sin energía. Su pelaje se movía nerviosamente, lo mismo que su nariz, mientras la sombra se hacía más grande. ¡Corre! ¡Corre!, le decía su mente. Sin embargo, no se movió ni un centímetro. ¡Ratón tonto!, escuchó un ulular que le hizo levantar su tembloroso ser para enfocar una paloma. Si te quedas quieto, te comerá algún halcón o un búho, aunque esos solo salen de noche. Pero bueno, te puede comer el gato, si te ve, afirmó la paloma mirándolo extrañada. Eres un ratón muy raro y llamativo. Lo de raro ya lo he oído. ¿Pero llamativo por qué? Rocco miró a la paloma ya más relajado y sin atisbo de temor en su ser. Bueno, tú no puedes esconderte bien en el suelo. Eres muy blanco, le dijo la paloma, dando saltitos a su alrededor, y encima esa tela roja en tu cuello hace que te vea a lo lejos sin problema. Y eso que yo no tengo visión de halcón. Es decir, eres una presa fácil. Rocco se encogió más contra el suelo. No había pensado en eso al empezar su aventura. Ni siquiera había meditado cómo esconderse en ese entorno ajeno y desconocido. Había planeado el sendero para llegar al Gran Roble, y sin embargo no había pensado cómo salir bien librado de su travesía. Sus ojos se enfocaron en el pelaje gris de la paloma delante suyo, y los ojitos amarillos que se movían de aquí para allá sin perder detalle, mientras hablaba con él cuidándose de lo desconocido. ¿Me ayudarías?, cuestionó con suavidad y con temor. La paloma movió sus plumas con sorpresa, mirando al ratoncito blanco delante de ella, mientras su pico emitía un suave ulular incrédulo y daba saltitos alrededor, como meditando lo que debía hacer. Nadie pedía ayuda a una paloma, excepto, claro, otra paloma. Encima esa criatura era un desconocido. ¿Por qué debería ayudarlo? ¿Por qué debería ayudarte? No te conozco, afirmó moviendo su cabeza de arriba hacia abajo, mientras ululaba con suavidad. El ratoncito dio un suspiro. La mayoría de los animales de su hogar pensaban así. En cierta forma tenía lógica su pensamiento, y sin embargo él le veía una falla esencial. Todos somos desconocidos hasta que nos conocemos. Tender una pata amiga al que no necesita nunca está de más. Se rascó los bigotes. Sin embargo, agradezco tus consejos y continuaré mi camino. Su aletear anunció la retirada de la paloma, que brevemente le había obsequiado sus advertencias. Se escondió aún más en el pasto. Sentía el temor recorrer sus venas, pero no dejaría que el miedo lo detuviera. ¿Dónde estarían los grandes ratones de las historias si permitieran tal cosa? Con eso en mente, Rocco continuó su avance, atento a los sonidos de su alrededor, a la brisa que movía el pasto levemente y las sombras que se desdibujaban en el cielo. El sol cambió de posición. Según sus cálculos,
debían estar por llegar. Y fue cuando lo vio: un cuerpo negro, con una enorme cola, 4 patas y 2 orejas con puntas blancas. Todo su cuerpecito se erizó de terror. Frente a él se encontraba el enorme gato del dueño de la granja. Pero no solo eso, sino que a su lado, a un costado de la cola, estaba lo que tanto buscaba: las hierbas de leche. Empezó a dar vueltas en círculos mientras se alejaba un poco, en completo silencio. Estaba tan nervioso que se frotaba los bigotes con desespero y acomodaba constantemente su pañuelito rojo sobre el cuello. ¡Un gato! ¡Aquello era un gato! Si abriera la boca se lo tragaría sin siquiera masticarle. Escuchó la cola del animal golpear el suelo y volteó nervioso, temiendo que hubiera despertado. Sin embargo, no era así. Rocco respiró profundo. El gato estaba dormido. Solo debía ser silencioso, acercarse, cuidar que el viento no le llevara su olor, tomar la hierba y correr. Se golpeó el pechito con fuerza. Él era Rocco Ratón, hijo de José y Marita Ratón, y ese gato no lo iba a detener. Avanzó despacio, se regresó 3 veces, se desmayó una, pero no claudicó en su labor. Una por una arrancó las hierbas que estaban rodeando la cola de aquel gato. Una por una las recolectó en sus manitas y metió en su pañuelo rojo con entusiasmo, hasta que quedó rebosante. Lo sintió pesar sobre su cuello, al amarrárselo para cargarle mejor. Pero eso no lo detuvo. Regresó veloz, viendo la sombra de aquel gato que continuaba dormido detrás de él, sintiéndose el ratón más valiente de toda la tierra. El establo se vislumbró como una isla de salvación en medio del terreno baldío y desolado, dominado por el pasto. Sentía el escozor de la hierba cada tanto en su cuello, pero sentía su pecho arder de alegría. La más vieja de las vacas le vio pasar sorprendida, al notar cómo el bultito del cuello iba completamente lleno, tanto que algunos pedacitos de hierba de la leche cayeron a sus pies y los olisqueó con sorpresa antes de pasar la lengua y saborearlos apenas, y se inundó su paladar con ese sabor. La vaquita café con blanco miró con sorpresa al pequeño ratón, que respiraba agitado frente a ella, mientras su pechito subía y bajaba con emoción. Vio las patitas rojas dirigirse a la telita que colgaba de su cuello y desatársela para mostrar las hierbitas que traía, empujándolas hacia ella con ilusión. En unos ojitos bicolor. Era un manojito de nada. A sus ojos lo que le tendían apenas era un lengüetazo y desaparecía. Se inclinó oliéndolo y lo miró sorprendida. ¿Es hierba de leche? Sí. El ratoncito dio un giro emocionado. Fui al campo del roble por ella. La vaquita abrió los ojos a más no poder, mientras Rocco relataba emocionado su aventura. Le miró con sorpresa, el pequeño cuerpecito blanco completamente sucio, la tela roja mugrosa y llena de barro, pero aquel brillo alegre en sus ojos. Su primer amigo real era un ratón, cuyo nombre ni siquiera sabía. ¿Por qué hiciste esto por mí?, le cuestionó, mirándolo con lágrimas asomándose en sus ojos. Somos desconocidos. Apenas nos hablamos esta mañana. Necesitabas ayuda. Le sonrió mostrando todos sus dientecitos. Y si te la podía dar, ¿por qué te la negaría? Lo miró con sorpresa y al fruto de su trabajo. Muchos se hubieran reído de lo poco que era. Habrían dicho que no haría la diferencia, pero para ella hacía la diferencia en lo más profundo de su corazón. Así pues abrió la boca, estiró la lengua y con la punta de la misma recogió el arduo trabajo de aquel ratoncito desconocido que la miraba con el rostro sucio, lleno de ilusión. Soy Mica, le dijo antes de pegar su nariz húmeda a él, haciéndolo caer. Es un gusto conocerte. Lo miró esperando que le diera su nombre. Rocco Ratón, le dijo con alegría incorporándose. Y desde ahora ya no somos desconocidos. Desde ese día la vaca y el ratón eran amigos. No sé la verdad si al final Mica daba o no leche con chocolate, pero sí sé decirte que el primero en probar el fruto de su leche fue un pequeño ratón de ojos bicolor, pelaje blanco y un pañuelo rojo sobre su cuello, a quien no importó que ella fuera una desconocida y quien no temió dar una mano amiga a aquel que la necesitaba con tal de obtener como único premio una sonrisa.
Si te gusta nuestro contenido, recuerda darle like y suscribirte. También puedes encontrar todas nuestras redes sociales en los links que verás abajo. ¿Cuántas veces el miedo ha detenido tus pasos? Nuestros sueños, nuestros anhelos, son pequeños retoños en la vida, esperando florecer, y el miedo es el clima inclemente que intenta detenerlos. ¿Cuántas veces has dejado que el miedo detenga tus pasos? ¿Cuántas tus retoños no han florecido? Esta historia es sobre eso. Es sobre no dejar que el miedo se convierta en obstáculo. Si esta historia te gusta, no olvides al llegar al final del video suscribirte y dejar tu like. Eso nos permite seguir creando historias maravillosas para ti. Un brote pequeño surgía del suelo con timidez, casi aterrorizado. Se podría decir, porque si se lo observaba con detenimiento, se vería en él un suave temblor del que era víctima. Pero para conocer la razón de tal temor, tendría que atreverse a hacer lo que nadie ha hecho jamás: hablar con ese brote. Ahora que, si se pensaba bien, lo más probable es que, aunque le hablaran, el pequeño brote no respondería, ya que estaría muy preocupado por todo lo que cambiaba, por ese mundo extraño que ahora se abría ante él, el que le llenaba de temor. Lo primero que el pequeño brote notó era aquel resplandor que le cegaba, que le hacía querer regresar a la tierra de donde había salido y que provocaba que se doblara suavecito. Intentó esquivarle, pero ese resplandor lo cubría todo. Miró al pasto a su lado y le habló asustado. «¿Qué es eso?», pues tonó con voz chillona y aterrorizada. «Es el sol», dijo el pasto, estirando sus puntitas hacia él. «Nos da su amor mediante su calor, y ese calor nos permite crecer. No te escondas de él». Vio al pasto sacudirse y estirarse de nuevo con emoción. Lo miró unos instantes, estirándose con timidez, sin huirle al calor, sintiendo cómo le envolvía todo, dándole energía y alegría. Se estiró como el pasto, todo lo que podía, sonriendo con satisfacción ante aquello nuevo. Ese mundo desconocido aún le hacía sentir temor. Cualquier sombra le hacía esconderse con miedo, deseando regresar a la tierra de la que había salido. Tan asustado estaba el pequeño brote que no notaba los animalitos que se escondían para no asustarlo a él, mirándole con emoción y esperando con paciencia. Con el paso del tiempo, el brote ya no estaba tan asustado de su alrededor. Estaba asustado de sí mismo, porque sentía que ya no era un brote, era otra cosa. Había cambiado, pero no entendía cómo. Estaba más alto, tenía bultitos en lo que ahora era su tallo, y unas extrañas hojas estaban encerrando su rostro. Sentía la calidez del sol en su tallo. Ya no era un retoño, era otra cosa. «¿Cuándo vas a salir?», escuchó una voz curiosa que venía de algún lugar, pero con esas hojas raras cubriendo su cara no veía nada. «Bueno, supongo que cuando esté listo». Un temblor se apoderó de su cuerpecito. «Mejor no salgo nunca. No sé qué encontraré allá afuera. Puede haber más sombras raras», afirmó, apretando todas sus hojitas contra su cuerpo. «Es una pena que no desees salir, porque yo deseo conocerte», afirmó aquella voz. «Quiero ver la hermosa flor que serás», agregó. «¿Soy una flor?», dijo mirando las hojas raras que parecían pétalos. Apenas si recordaba las lecciones de algunas raíces que le habían dicho hace mucho tiempo y habían explicado que él era un brote muy especial, que un día sería una bella flor. Pero aún así, tenía miedo. «Tengo miedo», dijo en voz baja, que tal vez si me ves y mi aspecto no es bonito, si todos se burlan de mí, eso sería horrible». «¿Y qué tal si eso nunca pasa?», cuestionó la voz gentil. «¿Qué tal si le gustas a todos?», agregó. «Puede pasar cualquiera de las dos, pero para saber eso, debes salir». El ahora pequeño tallo guardó silencio con tranquilidad.
Meditando las palabras dichas, su carita escondida entre sus pétalos impedía que lo vieran. Vio cómo estos le rodeaban y estaban arrugados. Si los abría en ese estado, no se vería bonita. Dio un suspiro apenas perceptible. Tenía miedo de salir, de ver ese mundo que de brote había visto, de todas esas sombras que le rondaban cuyas caras nunca veía, incluso a esa dulce voz del exterior. Bueno, podían estarle engañando. Quizás esa voz no era alguien bueno, sino alguien malvado que deseaba ponerle una trampa. Seguramente esa voz sabía que ella sería una flor fea y deseaba que se abriera para que todos se rieran de ella. La pequeña flor, que aún no abría, se enojó mucho por ese pensamiento. ¡Cuánta maldad! Decía reírse todos de ella. Se sacudió apretando más sus pétalos. Malvadas voces que solo deseaban su mal, aprovechándose de su temor. Alguien debería darles una lección. Claro, alguien valiente. Al cabo de un rato, otro suspiro escapó de sus labios. Ella no era valiente como para darles una lección. Tampoco era fuerte. Solo era un débil tallo con aspiraciones de flor, que prefería quedarse escondida a enfrentarse a ese mundo oscuro que le llenaba de temor. El miedo había ganado la batalla en su corazoncito. Le podía más que la curiosidad. «No vas a salir», escuchó la voz de nuevo y tembló suavemente. «No dejaré que te burles de mí», afirmó decidida. «Sé que lo harás. Ya vi lo que tramas». «Pero, Florecita, yo no tramo nada», afirmó la voz. «Simplemente digo que deberías salir y conocernos». «No te escucharé», apretó más sus pétalos y guardó silencio sin escuchar palabra alguna. Mientras los días pasaban y sus pequeños pétalos verdes empezaban a obtener de a poco otra coloración, una hermosa y radiante que la deslumbraba en su pequeño encierro, en ese que era creado por ella misma y por su miedo. «Florecita, ya es hora», dijo aquella vocecita. «Sé que tienes miedo, pero quedarte ahí dentro solo te enfermará». «Lo sé, pero tengo miedo». Mientras ella empezaba a alisar los pétalos con suavidad, deseando que se vieran lo más hermosos posibles, reparando en que en ellos no quedara una arruga para al menos al abrirlos no verse tan fea, dio algunos giros en unas partes para luego concentrarse en otras. «No me mires al salir, por favor», rogó silenciosamente, «y aléjate lo más que puedas». «Eso haré», le respondió la vocecita. Así la pequeña flor, muerta de miedo, empezó a arreglar hasta el último de sus pétalos con paciencia, esmero y delicadeza. Cuando se sintió satisfecha, decidió salir de su refugio, extendiéndolos del todo, sin dejar de temblar. Tenía los ojitos apretados con temor, no deseando abrirlos bajo ninguna circunstancia. «Hola, bienvenida», escuchó la voz, pero ni aún así abrió los ojitos. Eres, tembló de miedo. «¡Miedosa!», dijo una tercera voz que le provocó abrir los ojos, viendo una enorme lengua roja que casi la hace desmayarse. «Dante, no seas maleducado», escuchó la gentil voz y trató de enfocar a la dueña de esta, pero solo veía aquella bola inmensa de pelo delante de ella, que la tenía asustada y sorprendida. «No soy maleducado, digo la verdad. Mírala, a las azules». No deja de temblar. Sintió una enorme gota de baba caer en uno de sus pétalos. «Disculpa», afirmó el animal retrocediendo despacio. «No pasa nada». Intentó sacudir su pétalo, haciendo cara de asco al ver la baba resbalar y colgarse. «Buena la has hecho». Al fin la vio, una mariposa azul hermosa. Descendió con suavidad cerca de ella, mirándola. «Mira cómo la dejaste, Dante». Notó cómo la cabecita la miraba de nuevo a ella. «Discúlpalo, es algo torpe a veces, pero es muy bueno». «Hola», dijo mirándola con sorpresa. «Pero si tienes razón, soy miedosa», dijo enfocándola con emoción. Era una de las mariposas más hermosas que había visto en su vida, pero claro, también era la primera que veía. «Bueno,
Yo no lo creo. ¿Enfrentaste tu miedo o no?, cuestionó a las azules con seguridad. Cuando eras un brotecito, ¿tenías miedo de salir de la tierra? Mucho, dijo sigilosamente. Pero a pesar de ello, lo hice. Dio un suspiro. Me pregunté 1000 cosas, pero si me quedaba dentro enfermaría. Así que hice lo que debía y salí fuera. Pero luego tuve tanto miedo de nuevo. No podía controlar mis hojas. Bueno, ahora sé que eran pétalos. Quedando encerrada, pero ahí encerrada, me sentía segura. Por eso no quería salir. ¿Y por qué decidiste salir?, cuestionó a las azules, posándose con delicadeza sobre ella. Porque de nuevo me vi frente a una decisión: quedarme dentro y enfermarme, o ser valiente, afrontando mi miedo, afirmó reservadamente. Enfrentando burlas por no ser bonita y a las desconocidas voces que podían ser malvadas. Ciertamente, Florecita, hay en este mundo gente buena y mala. Muchos tipos de animales. Algunos se reirán y otros no. Lo importante es ser valiente enfrentándose a ellas. Y claro, saber diferenciar entre los amigos y quienes no lo son. Pero ante todo, debes ser valiente, afirmó Dante pasándose la lengua. A los ojos de la Florecita, por lo que parecía una nariz, y mandando a volar algunas gotitas con esa acción, haciéndolas rebotar en el pasto. El miedo no es malo, te avisa de cosas que pueden ser peligrosas, pero nunca debes dejar que te controle, porque puedes perder también cosas maravillosas. El perro sacudió su pelaje, mandando a volar algunas partículas de polvo con él. La Florecita miró a la mariposa unos instantes y luego al enorme perro, para finalmente con atención mirar a su alrededor. Ya sin el miedo de por medio, descubrió un mundo de maravillas que, lejos de lastimarle, parecían abrirse en 1000 pétalos de colores para ofrecer su cariño y comprensión. Recuerden, no dejen que el miedo se convierta en un obstáculo. Gracias por escuchar nuestra historia el día de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejar su like. Cada uno de nosotros tiene algo único en su interior, un don especial. ¿Has pensado en ello? ¿En cuál es tu regalo único para el mundo? Muchos pensamos que no tenemos ninguno, que no existe nada especial en nosotros, y de pronto, un día, por alguna razón que no alcanzamos a comprender, ese don aparece. La historia que te voy a contar trata sobre el don que es capaz de brillar de pronto en la más profunda oscuridad. Si esta historia te gusta, no olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales y dejar tu like. Eso nos ayudará a seguir creando más contenido maravilloso para ti. Pequeños insectos revoloteaban cada día entre las copas de los árboles, entre sus ramas o caminando tranquilamente por sus troncos. Otros simplemente visitaban una flor y luego a otra en busca de su alimento, al amparo de la luz del día que nacía. Mariposas y abejas que cubrían los campos llenándolos de 1000 colores. Hormigas en filas de miles que marchaban a un compás, haciendo retumbar el suelo del campo y del bosque. Escarabajos vanidosos mostrando sus músculos, o algunos insectos que más de un susto pueden generar al esconderse en forma de rama o de pronto saltar al infinito. Cada insecto contaba con una cualidad que lo hacía único y especial, un don que explotaba al máximo en cada momento de su vida, que le permitía subsistir, ser visto, formar parte del plan de la creación sin problemas. El Consejo de Insectos era el lugar especial donde cada don por separado se reunía, alzando la voz sobre las actividades de los últimos tiempos y las necesidades que surgían.
Cada rey de los insectos esperaba ser el elegido para tan prestigiosa reunión. Y sin embargo, existían aquellos insectos que vivían al amparo de la oscuridad, siendo ignorada su existencia. Aquellos seres que preferían pasar desapercibidos, sin encontrar su don en tanta oscuridad. Iban a las reuniones del consejo, pero nadie sabía que estaban allí. Escuchaban las discusiones con algo de tedio, pues muchos de sus compañeros vivían de día, y los que vivían de noche eran igual de llamativos, con grandes alas o suntuosos, no como ellas, las oscuras, sin gracia alguna. Así que, cuando se llamó a la última reunión de insectos, ellas asistieron, como siempre, sin esperanza alguna de ser notadas. Pero qué grande sería la sorpresa de la soberana de aquellos seres, cuando de lo que se hablaba en el consejo era sobreseer la hondonada cerca del lago a las polillas y a sus primas, las mariposas. Miró a todos los insectos reyes y reinas a su alrededor con sorpresa, pues aquella hondonada había sido durante generaciones el hogar de su especie. Intentó levantar la voz una y otra vez mientras votaban. Deseaba ser escuchada y sin embargo nadie lo hacía. Al final, la votación fue pareja en todo sentido. Fue cedida a las polillas y las mariposas. En su profunda desesperación, la reina de las oscuras abandonó su lugar y se plantó frente al multicolor rey de las abejas. Y así, sí, que la vieron y todos gritaron de sorpresa. ¿Qué cosa es esa?, dijo el rey de los escarabajos horrorizado. Creo que es una hormiga llena de barro, afirmó la reina de las moscas. ¿Qué va? ¡Eso no es de las mías!, dejó escapar indignada la reina de las hormigas. Soy una oscura, afirmó la reina mirando a sus compañeros. Un insecto como ustedes, y esa cuenca ha sido de mi familia por generaciones. Muéstranos tu don, si de verdad eres un insecto. En la voz de la reina de las mariposas había una firme resolución. La reina de las oscuras miró a sus hermanas con temor. Su especie no tenía un don que ella supiera, aparte de que nadie en ese consejo supiera que existían. Respiró asustada, mientras sus alas ocultas se movían nerviosas dentro de su coraza. No sé cuál es, dijo con voz tímida. Entonces no es de los nuestros, saltó el rey de las polillas de su asiento, apuntándole con el dedo con severidad. ¡Es una impostora! No lo soy, se defendió. Soy un insecto y sé que tengo un don, solo que aún no lo descubro. ¿Van a negarnos la cuenca por culpa de esta cosa que no sabe ni qué don tiene?, reclamó la reina de las mariposas con severidad. ¡Orden! ¡Orden! Hermanos y hermanas, dijo el rey de las abejas. Y caminó detrás de la reina de las oscuras, que se encogió ante su presencia con algo de temor. Hemos de darle una oportunidad, miró a la reina de las oscuras. En 2 días, durante la luna nueva, nos encontraremos en la cuenca y nos mostrarás tu don. Todos los insectos protestaron, pero al líder del consejo esa noche nadie desobedeció. Se retiraron pacientes a sus hogares, a esperar que aquellos 2 días pasaran, a confirmar si de verdad aquella criatura llamada oscura era un insecto en realidad. Mientras tanto, no lejos de allí, la asustada reina de las oscuras tenía a su pueblo reunido en la cuenca, buscando 1000 soluciones y un posible don. Llamaron a las más fuertes, pero no podían cargar tanto como una hormiga o un escarabajo. Casi mueren aplastadas por el peso que intentaron levantar, y aquel don fue desechado en el acto. Intentaron volar tan rápido como las libélulas y acabaron estrelladas en el pasto o contra un árbol. Otro don menos con el que contar. Podían intentar como las mariposas y polillas, pero negaron en el acto. No tenían las alas tan grandes. ¿Y de dónde iban a sacar los colores raros o los dibujos extraños y locos de sus alas? Probaron con cada don que poseían sus hermanos y hermanas de otras especies, sin lograr tener éxito. ¿Y si en lugar de imitar, buscamos el nuestro?, dijo la más pequeña, a la que todas las demás voltearon a mirar boquiabiertas. Aquello no se les había ocurrido, y así pues se dejaron caer al suelo, sobre las ramas y en el pasto, pensando, durante la noche del primer día, y toda la mañana y tarde del segundo.
Pensar y tener ideas geniales no es nuestro don, dijo una de las oscuras, provocando la risa generalizada de sus compañeras. Puede que no, le dijo la reina con diversión. Sin embargo, el sol se pone ya, y nuestra amada cuenca dejará de ser nuestra. La tristeza embargó sus ojos. Es que somos inútiles para carecer de algún don. El sol murió en el horizonte, tiñendo la cuenca de rojo, naranja y amarillo, llenándola de una extraña melodía y haciendo a las oscuras esperar temorosas al consejo de insectos que no tardó en llegar. Ya cuando el último rastro de aquel espectáculo multicolor que el sol dejaba al morir desapareció, todos estaban allí. Con la oscuridad como testigo, se escuchó la voz de la reina de las abejas. Pido a las oscuras que muestren su don. La reina de las mencionadas dio un paso al frente, con temor, empezando a temblar de pies a cabeza sin detenerse, mientras sentía todos sus musculitos apretarse producto de su desespero. ¡Vamos, que hasta ganas de ir al baño le dieron! Y se movía de aquí para allá, con miedo. ¡Vamos! No tenemos toda la noche, afirmó la reina de las mariposas, con molestia. Podríamos estar durmiendo, dijo el rey de los escarabajos. La reina de las oscuras empezó a oír los comentarios que le llenaban, cada vez de nerviosismo, creciente, absoluto y sofocante, sin saber debajo de qué roca meterse o qué excusa dar. Apretó todo su cuerpecito con fuerza, cada vez más y más y más y más, hasta que sonó un puff. El silencio llenó todo de pronto, porque la reina de las oscuras tenía los ojos cerrados y deseaba ser comida por algún extraño en aquel momento. Pero de pronto los aplausos se escucharon alrededor y abrió los ojos con sorpresa. ¿Quién diría que encender el trasero es un don?, dijo la reina de las mariposas con una sonrisa divertida. Un don inusual, pero un don al fin y al cabo, dijo la reina de las polillas, que apenas podía contener la risa. Por su parte, la responsable silente de la risa de los presentes volteó intentando observar lo que pasaba, pero notó a sus súbditos ahogando las carcajadas de igual manera. Entonces lo vio. Cada que volteaba, había un reflejo verde sobre las hojas y el pasto que le hacía brillar. Se giró con dificultad, contoneándose para notar de dónde venía, dándose cuenta que surgía de su colita. Ahora sí que quería que la tierra se la tragara. Lo último que necesitaba era eso, que le brillara la cola. ¡Felicidades!, se sorprendió mirando a la reina de las abejas. ¡Qué don más maravilloso! Llevar luz a la oscuridad. La miró con sorpresa en su cara al escuchar aquello, mientras miles de lucecitas como la suya se encendían a su alrededor, surgiendo del trasero de sus súbditas y llenando de magia la cuenca con la suavidad del verde brillante. «Luciérnagas», dijo la reina de las abejas. «Creo que es más adecuado para ustedes», afirmó con tranquilidad, «para aquellas que encienden la luz en el momento indicado». Los dones surgen en los momentos inesperados, de las maneras quizás menos oportunas, pero lo importante es notar que lo son, y aún más tener la fuerza para ver la luz en la oscuridad. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Eso nos ayudaría a seguir creando contenido. Decía un antiguo sabio, los seres humanos pasamos la vida sobre nuestro planeta, sin darnos cuenta que vive o que respira, ya que suponemos que al no moverse o hablar carece de vida. Sin embargo, el buen hombre hacía una suave pero contundente comparación. Si le preguntáramos a la mariposa si el árbol sobre el que se ha posado está vivo, ¿qué nos respondería? Probablemente diría que no, porque ha estado ahí toda su vida y nunca se ha movido. Así que
No podemos determinar si algo se da o no de acuerdo a nuestra limitada experiencia, como hizo la mariposa en aquella ocasión. Te invito, mi estimado oyente, a que te hagas una sencilla pregunta. ¿Cómo es la vida de una mariposa? ¿Qué nos contaría si pudiera hablar? Quizás pienses que desvarío al hacerte tales preguntas. Sin embargo, ¿no crees que sería interesante averiguarlo? Yo te contaré cómo es la vida de una mariposa. Te hablaré de una amiga mía. Y como esto es un cuento, empezaré como empieza todo cuentista. Pero antes de hacerlo, te recuerdo que si la historia que vas a escuchar a continuación te gusta, no olvides suscribirte al canal, dejarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Solo esta pequeña acción nos ayudaría muchísimo y nos permitiría seguir creando este maravilloso contenido. Había una vez una pequeña oruga que se deslizaba por las ramas de los árboles. Su pequeño cuerpo se arrastraba de un lugar a otro mientras comía con paciencia ante la mirada afectada del resto de los insectos, pues el árbol en que vivían era muy especial y nunca algo como aquello había puesto jamás un pie en el lugar. Con un cuerpo pequeño, regordete, con colores amarillos y rojos y rodeado de lo que parecían púas, que rectaba despacio y con seguridad en dirección a las hojas. ¡Qué cosa más fea! Dejó escapar una hormiga que era soldado y cuidaba a sus hermanas más pequeñas, que acarreaban el alimento, por lo que todas voltearon a ver al pequeño animalito, que simplemente las ignoraba en silencio. «Yo creo que es tonta», agregó la mantis religiosa. «Pareciera que no entiende lo que le decimos, pero tampoco es alguien que quiera hablar con quien quiera hablar, o desea hablar, o pueda hablar». Todos los insectos miraron a la mantis, que parecía confundida. «Quiero decir, yo creo que es tonta», repitió, generando una oleada de risitas. Los murmullos aumentaban, y todos giraban alrededor del nuevo inquilino de aquel árbol, que simplemente se alejaba del grupo sumido en silencio. Al final, encontró un refugio en la parte alejada del árbol y empezó a disfrutar de una pequeña hoja que le brindaba con cariño su alimento. «Hola, bienvenida», escuchó que le dijeron, y volteó presurosa buscando a la persona que le dedicaba aquellas palabras amables. Desde que se encontraba allí, nadie le había hablado con amabilidad. Sin embargo, en aquella rama solo estaba ella, por lo que se movió asustada a lo largo de la misma. «No te asustes, soy el árbol en el que vives». La voz le habló, cargada de dulzura, y quería darte la bienvenida. «Disculpa, es que me sorprendiste». La pequeña oruga habló con timidez. «Gracias por darme la bienvenida. Espero que mi presencia no te incomode», agregó, empezando a devorar la pequeña hoja de nuevo. «No es nada», respondió el árbol. «Todos son bienvenidos aquí. Me gusta ser el hogar de muchos seres», exclamó con alegría. «¿Cómo te llamas?», le cuestionó con interés. «No tengo nombre», la dio la cabeza unos momentos meditando. «En estos momentos me llaman oruga. No sé cómo me llamarán después», negó con la cabeza al darse cuenta que aquello no tenía caso. «Yo me llamo Efraín», dijo el árbol, a lo que Oruguita empezó a reírse con fuerza ante tal revelación. «Pero ese es un nombre humano», le expresó divertida. «Es muy extraño para un árbol», agregó, arrastrando su cuerpo hacia otra hoja que se le antojaba apetitosa. «Es el nombre que me ha puesto Virginia». Las ramas se movieron con alegría. «Es quien cuida de mí, una humana muy amable, y sus manos siempre se pasean por mi tronco con cariño». La oruguita sintió otro estremecimiento del árbol. «Seguramente le agradarás». «No creo», respondió con tranquilidad. «Soy muy fea, a nadie le gusto». Se irguió un poco antes de dar un mordisco a la hoja. «Además soy insignificante, una pequeña oruga. Ya ves que ninguno de los otros insectos me habla por cómo me veo. Menos ver a una humana.
El pequeño insecto no había terminado de decir aquello cuando la sombra se acercó cubriendo al árbol y unas pequeñas manos delicadas tocaron su tronco con suavidad. «Hola, Efraín, mamá me ha traído a verte», dijo la niña pegando su cara al tronco. «Te he extrañado tanto, pero al fin me han dejado salir del hospital y pude venir a visitarte». La oruga movió su cuerpo con rapidez para que la niña no la atrapara entre sus dedos. En su prisa por alejarse, no escuchó a la madre de ésta contándole sobre los insectos nuevos de su adorado árbol. No escuchó cuando la mencionaron a ella. «Bienvenida, oruguita», dijo la pequeña, provocando que el insecto se detuviera en su huida. «Espero que seas feliz con Efraín, porque es un árbol muy bueno». Escuchó la dulzura que desprendía la voz y observó con detenimiento el rostro infantil. Unos cabellos negros enmarcaban el rostro, pero lo que más le llamó la atención fueron los ojos que no parecían enfocar nada, así que se movía lo más rápido que podía por una rama para poder ver de cerca aquellos ojos, mientras la pequeña continuaba una mera plática con Efraín, contándole sobre el lugar que había ido a visitar. Al estar suficientemente cerca, se dio cuenta de lo que ocurría. Los ojos de la pequeña estaban apagados. «Sus ojos no funcionan», dijo seria, mientras observaba las manitas pasearse con suavidad por la superficie de la madera. Ella había conocido muchos lugares en su vida, había recorrido varios árboles y nunca se quedaba mucho tiempo en ninguno, ya que los demás insectos hablaban mal de ella, la trataban con desprecio. Había visto varios seres humanos y más de uno intentó lastimarla, pero nunca en su vida había visto a alguien como aquella dulce niña que le contaba 1000 historias a su amigo Efraín. La voz dulce y suave parecía hechizarla, y sin darse cuenta se encontraba ya al alcance de la pequeña mano, y al estirarse ésta hacia ella no tuvo miedo. Por primera vez en su existencia sintió lo que era el amor, en la suavidad de una caricia sobre su cuerpo. «Tienes un cuerpo raro, oruguita», escuchó que le decían. «Eres como yo, diferente». La escuchó reír con alegría y sus risas llenaron de calidez su corazón. Finalmente la niña se marchó, dejando en el corazón del pequeño insecto una alegría que no olvidaría jamás. Las visitas de Virginia eran esperadas con ansias por todos, pero ninguna de aquellas se comparaba con la de oruguita, como la había bautizado. Ella siempre trepaba a la rama más alta, a la espera de verla llegar. A lo lejos contaba los segundos, los minutos y horas que pasaban en su vida antes que aquellas manos le colmaran de cariño de nuevo. El paso del tiempo nunca se detiene, y llegó el día en que Oruguita debía sumergirse en un largo sueño, y no quería hacerlo sin antes hablar con ella. Y como siempre, Virginia le regaló una caricia a cambio. Oruguita hizo algo diferente. Subió a su mano con suavidad y la niña la acercó a su rostro. Con un ágil movimiento, algo difícil para un insecto de un cuerpo regordete como el suyo, llegó a su oído y le susurró, esperando que la niña entendiera su lenguaje de amor. Cuando despierte, seré diferente. Y quiero que tú me veas, Virginia. Quiero que veas lo que tu amor ha hecho en mí. No sabía si la pequeña había comprendido su mensaje, pero ella deseaba creer que sí. Sintió como la sujetaban y la posaban de nuevo en el árbol. «Despídete de Efraín, hija». La voz de la madre de la pequeña resonó por el lugar. «La próxima vez que estemos aquí, espero que puedas hacer algo más que tocarlo». «Adiós, Efraín. Adiós, Oruguita. Yo también deseo verte», dejó escapar la niña con suavidad antes de alejarse de la mano de su madre. Pero la pequeña niña se detuvo. «Si no vuelvo, recuerda que para mí eres hermosa». La vocecita se perdió en la nada. Efraín trataba en vano de calmar a los insectos que vivían en él y que rodeaban el pequeño capullo que ahora colgaba de una rama. Solo esto faltaba.
La cosa se puso más fea, dijo un escarabajo que miraba el capullo indignado. Podríamos tumbarlo y sacarla de aquí, replicó una pequeña hormiga. ¿Y si nos hacemos de ella de una vez? Los insectos asintieron. Nadie la tocará. Efraín hizo mover sus ramas con fuerza. Virginia se pondrá triste si no la encuentra. Los insectos murmuraron de nuevo antes de retirarse y regresar a sus labores, indignados por la presencia de aquella cosa, que no hacía más que volver desagradable su hogar. Los días pasaron lentamente, y Efraín hablaba con el capullo, en donde se encontraba la pequeña oruguita. Virginia no ha vuelto. Parecía que sus dos mejores amigas se habían marchado dejándolo solo, hasta que una mañana, de forma repentina, así como el día en que Oruguita había llegado, el pequeño capullo se abrió, y de él brotó un delgado y estilizado cuerpo, con las alas arrugadas, alas que extendió luego de unos minutos para que se secaran. «Oruguita, ¿eres tú?», preguntó Efraín, notando que los insectos se reunían alrededor de ella. Estaban admirados al ver el majestuoso espectáculo que se desarrollaba. «Así es», la voz respondió. Esta voz era parecida y a la vez diferente a la de su amiga. Más grave, pero igual de gentil, pensó el árbol. Ahora soy una mariposa. Las alas se agitaron suavemente. Entonces el árbol se sacudió con tanta fuerza que hizo a los insectos escapar. El doctor ha dicho que no volverá a ver, se escuchó decir a la madre de Virginia. El ruido llegó a los oídos de Efraín y Oruguita, que no habían notado que la mujer se había acercado. «La operación no sirvió», dijo con voz angustiada. «Sí, querida, pero debemos ser fuertes por ella», aseveró el hombre, que parecía ser el padre de la pequeña. «Además, ¿cómo negarle más venir a ver a Efraín y a Oruguita?», dijo con una cadencia cariñosa en su voz. «Ya no llores, querida». La mujer lo abrazó con fuerza antes de mirar el árbol y ver posada en una de sus ramas una mariposa con las alas extendidas, ya casi secas. «¡Virginia! ¡Virginia!», exclamó la madre sorprendida. «Oruguita se ha convertido en mariposa». Al poco tiempo apareció la niña con los ojos vendados, tanteando el aire hasta dar con el tronco. «¡Felicidades, Oruguita!», dijo la pequeña con alegría. La mariposa se elevó en su primer vuelo y revoloteó cerca del oído de la niña. «Quiero que veas lo que tu amor ha hecho en mí, Virginia», le susurraba con insistencia, y al final la niña se llevó las manos a los vendajes. Su madre iba a detenerla, pero su padre lo impidió. Después de todo, no los necesitaba ya. Entre más rápido asimilara aquello, mejor, pensó el hombre. Los ojos de Virginia se abrieron despacio y Oruguita revoloteó una y otra vez frente a ella gritando: «¡Quiero que veas! ¡Quiero que veas lo que has hecho con tu amor, Virginia!». Finalmente los ojitos se apretaron una y otra vez y un destello borroso pasó frente a ellos. Los apretó de nuevo, logrando enfocar. «¡Eres hermosa, Oruguita!», gritó la niña extendiendo la mano para que la mariposa se posara en ella. «Tus alas son…», hizo una pausa interrogante. «¿Qué color es este, mamá?». La mujer se llevó las manos a la cara sorprendida de aquella pregunta. «Eres hermosa, mamá, más de lo que imaginé». «Es un milagro», gritó su padre tomándola en brazos y obligando a Oruguita a emprender el vuelo para posarse en Efraín nuevamente. «Son azules, hija, las alas son azules». Los brazos de su padre se cerraron con más fuerza alrededor del pequeño cuerpo. «Entonces ahora Oruguita se llamará Alas Azules», dijo la pequeña mientras su padre la apretaba en brazos. «Papi, Alas Azules dice que es hermosa gracias a mi amor», dejó escapar entre risas la niña. «Seguramente, hija.
El amor hace milagros, dijo su madre acercándose para abrazarla. Mientras tanto, Alas Azules miraba la escena, conversando con Efraín. Se supone que todas las orugas se convierten en mariposas, dijo el joven árbol, sintiendo la delicadeza de las patitas sobre su tronco. Es cierto, respondió ella con suavidad, pero no todas lo logramos. Yo llevo mucho tiempo siendo oruga. Nunca en mi vida intenté ser una mariposa, hasta que sentí que el amor de ella llenó mi corazón. Y deseé demostrarle que no importa qué tan dura sea la vida, los milagros son posibles si tienes fe y sigues luchando. Esta es la historia de Oruguita y Virginia. La niña, al ver por primera vez, pudo contemplar unas alas azules danzando en el aire. La oruga se transformó en mariposa gracias a su amor. Por eso deseaba con tanta fuerza que Virginia la viera, pues aquella niña siempre pensó que ella era hermosa, porque los ojos con los que veía eran los ojos del alma. Esa es la vida de una mariposa. Es una vida llena de fe y de lucha. Una vida dura, porque no siempre es hermosa a los ojos de los demás. Pero siempre habrá alguien capaz de ver más allá. Entonces, ¿por qué nos rendimos ante la primera dificultad? ¿Por qué creemos que el amor y la vida no tienen sentido? Te recomiendo algo, mi estimado oyente. Cuando sientas que todo es muy duro, recuerda a Virginia, que veía el mundo con ojos diferentes a los tuyos y a los míos. Y a una oruguita que no temió darle a la niña el milagro de vivir en el resplandor de unas alas azules. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y seguirnos en redes sociales. Con eso nos ayudas a seguir creando más contenido.